Hola, muy buenos días. El día de hoy les vamos a hablar sobre las medidas de posición, que está conformado en mi grupo por Alfredo Castro, Nicole Terán, Sheila Adán, Marian Rodríguez, Rosimar Mesa y pues mi persona, Francisco Lara. ¿Qué son las medidas de posición? Pues las medidas de posición son herramientas estadísticas fundamentales que permiten identificar y describir la ubicación de un valor específico de un conjunto de datos ordenados, ofreciendo una referencia sobre la distribución de dichos datos. En otras palabras, pues estos nos ayudan a dividir el conjunto de datos en secciones iguales, proporcionando puntos de referencia dentro de la distribución para comprender mejor cómo se comportan los datos en relación con otros valores del conjunto. Estas medidas pues incluyen indicadores como la mediana, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Cada una de estas divisiones ayuda a interpretar los datos en diferentes niveles de detalle, desde valores centrales hasta percentiles específicos que muestran cómo se posiciona un valor en relación con toda la serie. Las medidas de posición son especialmente útiles en análisis descriptivo, donde es importante comprender el comportamiento relativo de los datos y no solo su valor absoluto, sino permitiendo un análisis más profundo y detallado de la distribución. Características. Primero, división del conjunto de datos. Las medidas de posición dividen el conjunto de datos en partes iguales, como mitades, cuartiles, deciles y percentiles, para facilitar el análisis de su distribución. 2. Ubicación relativa. Ayudan a determinar la ubicación relativa en un dato en comparación con el resto, indicando en sí el valor que se encuentra en la parte baja, media o alta de la distribución. 3. Facilitan la interpretación de datos. Proporcionan puntos de referencia que permiten interpretar la tendencia y dispersión de los datos sin necesidad de analizar cada valor individualmente. 4. Aplicabilidad. En diversos campos son herramientas versátiles y se aplican en áreas como educación, economía, salud, ciencias sociales, donde es útil clasificar o comparar conjuntos de datos. Características. No dependen de la unidad de medida. Las medidas de posición son relativas, por lo que no dependen de las unidades de datos. Su interpretación se centra en la ubicación de un dato en relación con el conjunto. Permiten conversiones entre distintos conjuntos de datos. Al dividir los datos en partes iguales, se pueden comparar distribuciones diferentes como el rendimiento en distintas materias o los ingresos en diferentes regiones. 5. Identifican valores atípicos. Ayuda a detectar valores extremos que se alejan considerablemente del resto de los datos, a observar los puntos que caen fuera de los percentiles o cuartiles estándar. Simplifican el análisis de grandes volúmenes de datos. Al dividir los datos en segmentos, facilitan la comprensión de tendencias y patrones, sin tener que analizar cada valor individualmente, siendo útiles para interpretaciones rápidas en grandes conjuntos de datos. ¿Cómo se clasifican las medidas de posición? Las medidas de posición se clasifican principalmente en 3 tipos: cuartiles, deciles y percentiles, cada uno con
diferentes divisiones que permiten ubicar los datos en partes iguales del conjunto. Cuartiles. Dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales. Se presentan como primer cuartil, que incluye el 25% de los datos. Segundo cuartil o mediano, que corresponde al 50% de los datos. Tercer cuartil, que abarca el 75% de los datos. Deciles. Dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales. Se representan como de 1, de 2 hasta de 9, donde cada decil representa un 10% adicional en la secuencia de datos. Percentiles. Dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. Se presentan como P1, P2 hasta P99. Y cada percentil indica un % adicional de la distribución. Los percentiles son ampliamente usados para comprar valores específicos en el conjunto completo de datos. Estas clasificaciones son útiles para entender la distribución de datos de diferentes niveles de detalle, de divisiones amplias, cuartiles hasta más finas percentiles. Aplicaciones a las medidas de posición de ampliamente utilizadas en distintos campos. La número 1 es la educación. Ayudan a evaluar y clasificar el rendimiento académico de los estudiantes en relación con su grupo. La número 2 es la medicina. Se emplean para monitorear el crecimiento y el desarrollo infantil, comparando con estándares de salud. También está en la número 3, que es economía. Permiten estudiar la distribución de ingresos y analizar desigualdades económicas entre grupos. También está la cuarta, que son las ciencias sociales. Facilitan la clasificación de datos en estudio de comportamientos y opiniones en poblaciones. También la número 5, que son deportes, ayudan a medir y comparar el rendimiento de los atletas en relaciones con sus pares. En general, estas medidas permiten analizar la distribución y posición relativa de datos en cualquier conjunto, ofreciendo una comprensión más profunda y comparativa. Bueno, ahora les voy a explicar un ejemplo. En este caso, el ejemplo estaremos usando percentil. Supongamos que tenemos un grupo de 20 estudiantes con las siguientes calificaciones ordenadas de menor a mayor. Aquí están: 50, 52, 55, 57, pues como pueden ver. Queremos calcular el percentil de 75 porque es el valor por debajo del cual se encuentra el 75% de las calificaciones. Usamos la fórmula de percentil, que es la siguiente: P, que es igual a Q sobre 100, y esto se multiplica, que es n más 1. Entonces, sustituyendo los valores, nos quedaría de esta forma: 75 por la suma de 20 más 1 entre 100. Esto nos daría el resultado, que es 15.75. Como este resultado no nos puede hacer quedar así, tenemos que tomar el valor promedio entre las posiciones 15 y 16 en el conjunto que está ordenado, que les mostré ahora.
Entonces hacemos este cambio y nos quedaría 83.5. Así el percentil de 75 es 83,5, indicando que el 75 de los estudiantes obtuvieron una calificación igual o inferior a 83.5.